Buenas noches. Mi nombre es Noemí Estefanía Saune Ruiz, licenciada en enfermería. Trabajo actualmente en el Hospital Jerusalén. El día de hoy vamos a hablar de vigilancia en ESAP, ¿no? Parte de enfermería también, igual que cadena de frío, inmunizaciones, un tema muy importante son precisamente estos eventos supuestamente atribuidos a vacunas e inmunizaciones, ¿no? Entonces vamos a ver qué es el ESAVI y todo lo que se debe de realizar ante un caso, ya sea grave o no grave, ¿no? Vamos a ir viendo conceptos primero para luego ir viendo casitos. Entonces, ESAVI. Sus siglas significan evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Es todo cuadro clínico negativo que se presenta posterior a la administración de una vacuna y que supuestamente se le atribuye. Existe el error frecuente en considerar que un ESAVI severo es sinónimo de una reacción adversa por existir una asociación temporal. Las vacunas, como cualquier producto externo al organismo, pueden producir una reacción comúnmente leve y transitoria y muy raramente cuadros severos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las vacunas en general pues tienen sus efectos adversos, muchas veces nos confundimos con un ESAVI o el encargado a veces de, bueno, por ejemplo, les comento, ¿no? En Jerusalén, ahora, pues, hace unos 4 meses más o menos, ¿no? Que el personal Serums de farmacia es el que está viendo los ESAVIs. Entonces ellos, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Licenciada, necesitamos ver su registro de inmunizaciones, ¿no? Y ellos van llamando, qué efectos tuvieron, y ahí a veces el error, ¿no? Y justo eso les comento para que tengan en cuenta. No hay que confundir un efecto adverso con un ESAVI, porque si no muchos estuvieran notificados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuándo realmente es un ESAVI o cuándo es un efecto adverso nada más, ¿ya? Entonces ahí está la importancia. Ahorita solamente a ver cuántos, bueno, solo estamos poquísimos. Sharon nada más está ahorita, ¿no? Pero esperemos que durante la clase se vayan sumando porque es momento de compartir también conocimientos. Tal vez ustedes ya han tenido, han estado frente a un ESAVI, cómo ha reaccionado, qué es lo que ha pasado, ¿no? También el Ministerio de Salud, en cuanto a vacunas y ESAVI, ¿qué nos dice? Que la inmunización es uno de los mayores logros de la salud pública en el mundo y ha contribuido en la disminución de las enfermedades transmisibles o prevenibles por vacunas. Actualmente el uso de las vacunas es seguro, la aplicación no está exenta de riesgos, ¿no? Y así algunas personas pueden experimentar cuadros de gravedad variables, siendo los severos de muy rara presentación y comunes los leves, ¿no? Los beneficios de la inmunización son siempre mayores que los riesgos. Eso sí, hay que tenerlo bien en claro. Y pues también a la mami, ¿no? Hay que estar indicándoles, ¿no? Cuáles serían los efectos, ¿no? Comunes propios de la vacuna para no confundirnos. La infancia es la etapa de mayor vulnerabilidad para ciertas enfermedades. Ante su manifestación existe una alta probabilidad de que coincidan y se asocien temporalmente con la vacunación, pero no necesariamente son provocados o desencadenados por la vacuna administrada, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, no tenemos como tal ESAVI, pero sí nos vino de otro establecimiento, por ejemplo. Justo me llegó a mi persona, ¿no? Un pequeño de año y medio que había recibido sus vacunas, perdón, era de un año, y había recibido la primera sarampión, ¿no? No fue este caso notificado porque no lo realizaron en otro centro de salud porque nosotros somos microred. Entonces, pues,
Nos dijeron que mejor para la segunda dosis lo realicemos en el Hospital Jerusalén, ya que tenemos pues el área de emergencia, ¿no? Si sucediera algo, pues ahí se puede actuar de forma inmediata, ¿no? Entonces, por ejemplo, este pequeño, bueno, la mami me llegó a mostrar, ¿no? Cómo fue, cómo iban pasando los días y créanme que yo en lo particular, ni en mi internado, ni en el Serum he visto caso de SABI, ¿no? Pero justo con este pequeño, pues al ver las fotos fue algo un poco aterrador, se puede decir, porque, eh, bueno, no se supo cuál fue en realidad el motivo, no sé si se sabe si es que fue propio de la vacuna o mala praxis, no se sabe, no podemos decir nada y el caso también quedó ahí nada más, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el niño a las horas nada más comenzó a hacer un rash, ¿no? Que bajó, decía la mamita, y luego nuevamente al día siguiente pues amaneció terrible, ¿no? Desde la zona donde fue aplicada la vacuna hacia todo el cuerpo, ¿no? Pero créanme que eran, no los tengo las imágenes si no los mostrara, para que tengamos cuidado también antes de administrar la vacuna, como todo procedimiento de enfermería, la sepsia es tan importante porque, bueno, el brazo, lo que yo observé, pues se veía como si hubieran vacunado una BCG, algo así, ¿no? Y pues, además de eso, que se había extendido como un exantema, eh, a los días, más o menos 7 días fue, que se iba descamando, tipo como una serpiente, ¿no? Cuando se comienza a cambiar de piel, ¿no? Entonces era realmente, yo me quedé asombrada, ¿no? De cómo puede ir pasando, además de la fiebre que no cedía, ¿no? Me decía la mami, por eso es que ella se fue a su puesto de salud, pero no lo notificaron, pero como la mami pues conoció un poco de esto, se movilizó y por eso es que llegó al hospital, ¿no? Para en todo caso tener en cuenta cuando el niño cumpliera el año y medio. Y es así que el niño pasa a ser atendido al hospital de nosotros y justo cuando ya cumple el año y medio, pues me toca a mí, justo estaba de turno yo, y me dijeron que yo coloque las vacunas, ¿no? Eh, el método que se utilizó fue pues primero coloqué esa vacuna, esperé una hora y luego aplicar las otras vacunas. Puede ser así o pueden esperar tal vez si es que fue por SPR, que es lo que normalmente todos creyeron que esa fue, ¿no? La vacuna, por lo que la mamá nos dijo, en qué brazo había recibido y todo ello. Y pues yo, sinceramente, ante todo lo que vi en ese video, cualquier ser humano creo yo que podría sentirse un poco intimidado, ¿no? De si pasara algo al niño, qué sé yo. Pero pues, lo coloqué, esperamos, no pasó nada, la mami me tenía en contactos también. Eh, yo le preguntaba cómo seguía su niño y todo bien, todo bien. Y jamás llegó a pasar nada, ¿no? Entonces, como les digo, no se sabe qué fue lo que pasó la primera vez, ¿no? A veces también no solamente es la forma de administrar, sino también cómo está la cadena de frío, ¿no? Son muchos factores que pueden intervenir en esa situación, ¿no? Y hasta el estado de salud del pequeño, ¿no? Porque puede ser más susceptible tal vez y por eso pues, no sabe también, ¿no? Pero acompañado lógicamente de otro factor propio de la administración de la vacuna. Entonces, pues hay que, hay que tener bastante cuidado, no es un tema que hay que tomarlo a la ligera, es un tema bastante serio en la cual hasta podríamos tener pues un documento, ¿no? Por este motivo
saben que los SAVI severos llegan a fallecer, o sea, es todo un procedimiento muy grave, ¿no? Y pues para evitar esto, pues tenemos que conocer, ¿ya? Entonces, la definición de SAVI es un evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Es un cuadro clínico que ocurre después de la administración de una vacuna y que supuestamente puede atribuirse a esta, la cual causa preocupación, ¿no? En epidemiología representa a una definición operativa que plantea iniciar la investigación para determinar la casualidad entre el evento y la vacunación. Por lo tanto, el SAVI no es sinónimo de reacción adversa a medicamentos. Ojo, hay que tener en cuenta eso, como les decía. Asimismo, tampoco es un diagnóstico. Un SAVI severo es todo aquel evento que conlleva hospitalización o fallecimiento. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles serían los factores condicionantes? La vía de administración, tal vez podemos colocar no de acuerdo a la norma técnica, ¿no? De inmunizaciones. Tal vez recién están aprendiendo, ¿no? Es importante conocer la vía de administración de cada vacuna para no pues cometer estos errores, ¿no? El tipo de huésped también, la composición de los inmunobiológicos y el tipo de vacuna. Estos son factores condicionantes. Cuando hablamos de vigilancia de SAVI, nuestro país está normado por una directiva sanitaria, que es la número 54, ¿ya? Es una directiva sanitaria para la vigilancia epidemiológica de SAVI publicada el 23 del 4 del 2014. Aquí se establecen las pautas para realizar la vigilancia de los SAVI severos, que incluye la notificación e investigación en caso en los establecimientos de salud con el rol fundamental de epidemiología a través de las RENAS. La vigilancia es de carácter obligatorio en todos los establecimientos de salud, del sector de salud, públicos o privados, del ámbito nacional, del MINSA, de gobiernos regionales, de locales, e-salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, y establecimientos de salud privados también. Es una vigilancia pasiva, es decir, los establecimientos de salud notifican los casos identificados de forma espontánea a su nivel inmediato superior, siguiendo un flujo establecido. Las investigan y se realizan actividades de campo también específicas. Vigilancia sabia en establecimientos de salud. Antes de pasar a esto, necesito, bueno, dentro de los pocos que están, tal vez algunos han manejado esta situación, tal vez a algunos se le ha presentado un ESAVI o han visto un ESAVI dentro de su establecimiento. En el chat, chicos, a ver quién está. ¿Daniela o Sharon? Buenas noches, Daniela. ¿Estás trabajando actualmente o no sé si eres serums? ¿Has visto algún caso de SAVI, ya sea leve o grave?
hasta el momento ninguno, tal vez. Ya. Ah, no. ¿En dónde estás haciendo tu serum, Dani? Ya, excelente, en Arequipa. Ya, muy bien. Entonces no has tenido ningún caso. Bueno, en buena hora, en buena hora, porque sí es bastante tedioso, ¿no? Como les repito, pues eh, tampoco he tenido, solo me han reportado y he continuado el caso, ¿no? Pero no he tenido yo, no lo he tenido. Más que todo vigilancia, lo que es SABI en cada hospital, pues tiene su eh, el programa de epidemiología también, quién es el que se encarga de llevar esto, del seguimiento y la vigilancia. No, simplemente nosotros como enfermeras notificamos. Eso lo voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿cómo es la notificación? Hay una notificación negativa diaria y una vigilancia de SABI en servicios. La notificación negativa diaria. Clínicos sensibilizados que identifican, notifican e investigan el SABI severo. Notifican no severo. Personal debe conocer los flujos de información. Si es severo, se va a la oficina de epidemiología del establecimiento de salud, como les mencionaba. Y si es no severo, farmacovigilancia del establecimiento de salud. Pero eso depende cómo lo esté manejando su hospital o centro de salud donde esté. Personal que conoce las fichas y están disponibles. Las fichas, en nuestro caso, lo tiene farmacia. ¿Ya? Pero también lo puede tener o lo puede manejar el propio inmunizaciones o epidemiología, ¿ya? Personal identificado en las áreas para el cumplimiento de captación, reporte de casos, que sensibiliza al personal clínico para el llenado de la ficha e investigación. Y el personal clínico que apoya en la investigación con la emisión de los informes clínicos del caso. Ese es otro. Entonces, todo eso se realiza y en vigilancia de SABI en servicios, ¿no? Dependiendo si fue, como les dije, ¿no? Tendría que escribir a la emergencia o hospitalizarlo, o tal vez necesite otro tipo de pruebas, ¿no? Y uno, bueno, también pasa por oficina de bienestar personal. El sistema de vigilancia de SABI. ¿Qué se va a vigilar? Todo es SABI severo que requiere hospitalización, pone en riesgo la vida de una persona y producen desenlaces fatales que sería la muerte, ¿no? Ese es cuando es una SABI severo. Los rumores identificados a los medios de comunicación también, periódico, radio, rumores en la comunidad también, eventos no severos que afecten a un grupo de personas, ¿no? Y evento por errores operativos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si hablamos pues de medios de comunicación, ¿no? Bueno, algunos sí se reportan, este año me parece que sí ha habido, ¿no? Más que todo hubo en el tiempo de COVID, ¿no? Cuando relacionaban esto de la vacunación COVID con ciertas enfermedades, con muertes, que aceleran la muerte, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, por ese motivo, pero, como les digo, hay que ver cómo realmente manejarlo, ¿no? No se puede decir o comunicar algo que todavía no es concreto, ¿no? Simplemente por eso dicen que son rumores, nada más, ¿no? Porque estos casos pues se notifican, no es así nada más, ¿ya? Y pues otro tipo de vacunas, como les digo, las más frecuentes pues es la sarampión, ¿no? La sarampión, la antiamarílica, ¿no? Que también tienen ese tipo de eventos mayormente que puede pasar, ¿no?
Por ejemplo, también les comento, ¿no? Una colega que está trabajando en Patas también me comentó hace unos días, ¿no? Que había pasado por un caso de SAVI también no notificado. eh, a veces no todos los de SAVI son notificados realmente porque creo yo que también es por la credibilidad del hospital, de las colegas, qué sé yo, y porque tal vez la familia pues no quiere fomentarlo, ¿no? Porque hay pues algunos que sí realmente hacen pues bastante su derecho se puede decir, porque en realidad es una investigación, ¿no? Eh, pero hay otros que no prefieren. Pero este caso sí fue realmente desalentador porque el pequeño sí falleció, ¿no? Y aparentemente fue por la vacuna de la DPT, el refuerzo. Tenía 4 años el niño y pues resulta, bueno, según lo que me comenta la colega, porque ella no lo vacunó, fue otra colega, me dijo que, bueno, la mamá tenía 14 años, primeriza, ¿no? Y que pues la mami refiere que no le había dado el paracetamol y que el niño pues seguía con la fiebre hasta que convulsionó en su casa y recién ahí acude al hospital. Nunca fue manejado la fiebre con paracetamol a pesar que sí está en la historia clínica, que por eso es tan importante que ustedes escriban también en la historia clínica, ¿no? Cuando administren la vacuna, pues se realiza consejería de post vacuna, ¿no? Con efectos adversos de la vacuna, qué sé yo, ¿no? Para realmente justificar que sí le dijiste a la mami, ¿no? Porque no hay otra cosa más que la palabra, entonces, por eso es importante describir la historia clínica, ¿no? Que es un documento legal, ¿no? Y entonces, la mami no hizo problemas a pesar, bueno, que su hijo había fallecido en ese momento, porque llegó a convulsionar, e intentaron, pues, de restablecerlo, pero lastimosamente el pequeño no duró ahí mucho tiempo ya, no pudieron ni referirlo ni nada porque todo fue tan rápido, ¿no? Y era por no, bueno, ellos me refieren que fue por no manejar la fiebre por parte de la madre cuidadora, ¿no? Y posiblemente otra cosa, ¿no? Puede haber tenido pequeño para que pues no suceda todo esto, ¿no? Porque ya había recibido el primer refuerzo de DPT, no pasó nada, y este era el segundo refuerzo a los 4 años, pero desencadenó todo esto, ¿no? Entonces, pues, eh, refieren que la abuela fue la que sí hizo problemas, hasta dirección llegó, pero no fue notificado porque si no hubiera salido, ¿no? Siempre esto se comenta, hubiera sido pues una noticia, ¿no? Realmente, pero quedó ahí, nada más quedó ahí. Entonces, pues aparte creo yo también de la ética profesional, pues es una vida, ¿no? No si la mami no quiso hacer nada, pero la abuela sí estuvo detrás, pero igual no hicieron más, ¿no? Entonces, siempre inculquen a su madre, pues, si bien es cierto, nuestra norma no nos indica, ¿no? Darle paracetamol cada 6, cada 8 horas, qué sé yo, no nos indica, pero el manejo de la fiebre o el dolor que pueda tener el niño siempre tiene que mencionar. La cantidad que podrían darle también, ¿no? Algunas vacunas no tienen tantos efectos secundarios, vaya vigilando, señora, cómo va, pero no decirle, no hay nada más, señora, no le va a pasar nada. Pues es una mamá primeriza, era pues de 14 años, pues en eso no podemos fallar. ¿Ya? Eso más que todo para tenerlo en cuenta. Pues yo realmente soy bien temerosa ante estas circunstancias, ¿no? Que puedan pasar. En juego aparte tu reputación también como enfermera. Imagínense que pase algo con un niño que tú vacunaste, ¿no? Y pues hay que tener bastante cuidado.
Acá está el resumen de actividades ante un SAVI severo, ¿no? Primero identificamos el caso. Todo personal de salud en servicio de emergencia, consultorio, hospitalización comunica a la oficina de epidemiología del establecimiento. La notificación se debe hacer a las 24 horas de forma inmediata y llena su ficha por epidemiología o personal que cumple la función en el establecimiento de salud. En la investigación de 48 horas ya se incluye lo que es el equipo de inmunizaciones, epidemiología, farmacia, otros servicios. La ficha de investigación, el informe inicial es clínico y epidemiológico, ¿ya? Y lo realiza el informe el médico. Y luego se realiza la investigación de campo. El seguimiento, ¿no? Es el informe de seguimiento, se realiza clasificación a nivel local, se completa el expediente, las visitas domiciliarias que se tienen que realizar y la revisión de la historia clínica, ahí está lo que les decía, ¿no? Y la clasificación final que va por el Comité Nacional, realiza un informe final de clasificación y lo socializa a quienes, a DIRIS, a DIRESA y a JERESA, a Dirección de Inmunizaciones y a la DIGEN. Entonces, todo eso son los pasos, en resumen, de lo que se debe hacer paso a paso ante un SAVI severo. ¿Qué instrumentos se debe aplicar, ¿no? Ante un SAVI? Pues está la ficha de notificación inmediata, la ficha de investigación clínico-epidemiológico, que esto, como les dije, tal vez datos generales lo podemos llenar nosotras, si en caso pues hubiera pasado con nosotras, ¿no? Pero todo va acompañado, es decir, si yo voy con la ficha, pues tiene que estar ahí el médico, simplemente tú dices, no, el niño vino a tal hora, ha pasado, se le administró la vacuna tal y tal y tal, todo eso, ¿no? Pero la firma, el sello, todo va con es el médico, ¿no? Él hace todo en realidad, pero tú tienes que estar presente porque tú eres la involucrada, ¿no? La ficha de reporte consolidado diario y hay una lista de chequeo también, ¿no? Todo esto es según Directiva Sanitaria la 0524 de MINSA, volumen 1. Ahora, tenemos que conocer cuál es su clasificación, ¿no? Los eventos adversos atribuidos a la vacunación e inmunizaciones pueden clasificarse según su causa, su frecuencia, su localización y su gravedad. Entonces, uno, por ejemplo, es un evento relacionado con los componentes de la vacuna, ¿ya? 2. Evento relacionado con los defectos en la calidad de la vacuna, ¿ya? 3. Evento relacionado con los errores en la inmunización. 4. Un evento coincidente, ¿no? Y 5. Un evento relacionado con la ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces también podemos ver en un adulto que sufren de pánico, de ansiedad, ¿no? Y puede hasta aparentemente estar pasando una asfixia, pero solo es un estado de pánico. Entonces hay que ver, identificar bien con médico incluido si es propio de la vacuna o tal vez es su, su estado, pues, ¿no? En ese momento está pasando. Tenemos que tener en cuenta que a veces un paciente que está en shock, de pánico, pues este paciente ni llora, se coge el pecho, tiene, tiene tanta ansiedad que pues pareciera que no puede respirar, ¿no? Y nos puede alarmar a nosotros, pero hay que saber identificar bien si es su estado de ánimo, si es que es propio de su ansiedad, su pánico que siempre ha tenido. Algunos hasta se llegan a desmayar, ¿no? Para descartar otro tipo de eh, cosas que no vienen pues para hacer un examen, ¿ya? Un evento coincidente se refiere a si por ejemplo, fue
vacunado y pues tal vez, ¿no? Tal vez este fue una ama, supongamos, y si fue alérgico, si era alérgico al huevo y no lo sabíamos, qué sé yo, ¿no? Y puede ocurrir también, ¿no? Ahora, si otra clasificación, pues son, si son leves, moderados, severo, severo y severo. En leves, es una reacción que se presenta con signos y síntomas fácilmente tolerados, no requieren tratamiento ni prolongan la hospitalización. ¿Ya? El moderado interfiere con las actividades usuales, requiere tratamiento farmacológico o aumento de la observación del paciente. Un desagüe y dos severos son reportados en la ficha amarilla y consolidado por DIGEMIT en los hospitales pertenecen al Comité de Farmacovigilancia. Se realiza esto también luego de una investigación a nivel local o regional. Pueden determinar la clasificación preliminar, pero la clasificación final la realiza ¿quién? El Comité Nacional de Apoyo para la Clasificación de Casos de SARI establecidos por normativa. Se sustenta la documentación producto de la investigación realizada. El expediente debe incluir la copia de la historia clínica, informes, el inicial, el de seguimiento y el final, la copia del carnet de vacunación, copia del registro de la vacunación, en caso de fallecimiento el informe protocolo macroscópico y microscópico, y algunas fotografías que podrían contribuir al caso. ¿Ah? Aquí está otra clasificación. Podemos ver que es un ESAVI coincidente, que es cuando el evento definitivamente no está relacionado a la vacuna, sino por una enfermedad producida por otra etiología, ¿no? Pero justo coincidió, ¿no? Un ESAVI relacionado con la vacuna está relacionado con el proceso del manejo de las vacunas, es decir, por un error operativo, y está relacionado con los componentes propios de la vacuna. Y un examen no concluyente es cuando la evidencia disponible no permite determinar la etiología del evento, tal cual como pasó en el primer caso que les había comentado, ¿no? De la SPR. Podría indicar una investigación insuficiente, ¿no? Pues no se supo cuál fue la etiología y tampoco pues se hizo más, como les dije, ¿no? Por ese caso ni se animaron a investigar ni nada, ahí quedó nada más, la señora tampoco no hizo más problemas, pero sí solicitó que sus segundas dosis pues fuera colocado en un hospital, ¿no? Y no en un centro de salud, tal cual pasó y pues eh, toleró bastante bien el niño, ni siquiera hubo reacciones ni nada, y esto que también le había colocado yo las de PT, ¿no? Las que son de año y medio, sin embargo, pues no hubo reacciones, ¿no? Entonces, por lo general ya todo bien. ¿Cuándo llamamos que es un ESAVI por error operativo? Puede presentarse durante campañas de vacunación masiva. Las capacitaciones, el compromiso del vacunador y disponer de los materiales necesarios son requisitos básicos para evitarlas, ¿ya? Seguir las pautas de una vacunación segura, de la normatividad es primordial en todo procedimiento de vacunación. ¿Cuáles son los errores operativos? La dosificación inadecuada, esa es una de las cosas. El método de administración adecuado, que ya lo habíamos comentado también. Prácticas no seguras, manejo de agujas y jeringas. No verificación del empaque que garantice esterilidad. Reconstitución con diluyente equivocado. De aquí me detengo un rato porque pasa que el diluyente de la antirrábica es tal cual el diluyente de la SPR, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y leer siempre lo que nos indica el diluyente, porque son tan iguales, es el mismo tamaño, el mismo frasco vidrio, ¿no?
hasta el mismo grosor, todos tal cual te puede indicar y te puedes confundir. No somos seres humanos que tal vez por no leer a veces, pues ahí acogemos y simplemente pues abrimos porque ya lo conocemos el frasco, pero hay que detenernos a leer cuál realmente es el diluyente, ¿no? Entonces podemos colocar un diluyente de la rabia junto con la vacuna SPR, ¿no? Que si bien es cierto, ha pasado, pero no ha habido ningún efecto, menos mal, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Porque por lo general me detengo a leer, sinceramente, porque esas letras pequeñitas pues son engañosas. Ya, entonces la cantidad inadecuada del diluyente también, ¿no? Si ya se rompió el frasco del diluyente, pues ya ni modo, ya tendrá que hacerse informe, ¿no? Qué sé yo, pero ya no se puede utilizar ese frasco roto porque posiblemente ya no va a estar la cantidad del diluyente correspondiente. Y la preparación inadecuada de las vacunas, ¿no? Que también sucede en la cadena de frío, la temperatura, no es la ideal. Entonces, eso vendría a ser un ESAVI por error operativo. ¿Ya? Ahora, por error programático. El error programático, por ejemplo, es una inyección no estéril y el evento que va a pasar por este error programático viene a ser un absceso localizado, septicemia, síndrome de shock tóxico o muerte. Otro error programático es un error de reconstitución, el diluyente incorrecto que le había mencionado y el reemplazo con un fármaco. El evento puede haber absceso local, ya, muerte, una vacuna ineficaz. Esto sí, si bien es cierto, puede no ocasionar, así como les comentaba el caso, no puede ocasionar tal vez un absceso en este caso, pero la vacuna pues no la está protegiendo realmente, ¿no? Porque ya viene a ser ineficaz, no está con el diluyente correcto. Otro error, la inyección en lugar equivocado, que puede ocasionar un absceso local, daño al nervio ciático, ¿no? El transporte o almacenamiento incorrecto, también, que puede ocasionar la reacción local por vacuna congelada y también viene a ser una vacuna ineficaz. No respetar las contraindicaciones puede ocasionar una reacción grave previsible. Y ahí, por ejemplo, podemos hablar de lo que es la vacuna antiamarílica, que está normado, que está contraindicado en pacientes que tienen alergia al huevo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas contraindicaciones. También, por ejemplo, otra contraindicación es aplicar APO en niños que son de madres portadoras de VIH, ¿no? También, o el rotavirus sin una receta previa en ese mismo caso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta las contraindicaciones para que no nos suceda una reacción grave previsible. Aquí tenemos, por ejemplo, ESAVIs leves, moderados. En ESAVI, por ejemplo, en la clasificación de no graves, ¿cuál es la reacción? Fiebre. En la vacuna normalmente es de la hepatitis B, de la DPT, la SPR, influenza o gripe, que el periodo de riesgo puede ser de 1 a 2 días en su mayoría, y la influenza o gripe de 6 a 12 horas. La tasa de incidencia para hepatitis, por ejemplo, es de 1 a 6%, de la DPT si es el 50% es bastante elevada. Sabemos que por la DPT pues hay bastante fiebre, ¿no? Mucho dolor también. La SPR de 10.5%, ¿ya? Influenza 12% también. A pesar que, bueno, son estadísticas en realidad, pero lo que se observa a veces es que la influenza no genera malestar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esta incidencia. Enrojecimiento local o dolor, la BCG, de 2 a 4 semanas, casi todos los vacunados, ¿no? Pasa esto.
Hepatitis B a las 24 horas es el 3%. La neumococo sí genera dolor minutos o pocas horas después de la aplicación en un 10% de los vacunados. La SPR nuevamente se encuentra acá. En un periodo de 1 a 10 días puede haber enrojecimiento o dolor con una tasa de incidencia del 16.7%. La DPT y la DT de 1 a 2 días y la tasa de incidencia menor o igual al 50%, es bastante, ¿no? La irritabilidad también está mencionando DPT, periodo de riesgo de 1 a 2 días y la tasa de incidencia menor o igual a 60%. Y en exámenes graves, por ejemplo, tenemos la meningitis aséptica que está la SPR, por la SPR en 2 a 3 semanas, o sea, no es tan inmediato, de 2 a 3 semanas, y se puede atribuir a la SPR una meningitis aséptica. Pero esto sucede de uno de 10 o 100.000 vacunados, ¿no? Una enfermedad neurotrópica, que es por la fiebre amarilla, puede suceder entre 3 a 18 días después de la vacuna, imagínense, ¿no? Entonces es de 4 a 8 cada 1.000.000 de vacunados. Entonces, pues también es relativo. Enfermedad viscerotrópica, también por la fiebre amarilla, ¿no? De 3 a 60 días después de vacunados. La trombocitopenia por la SPR de 8 a 9 días, uno de cada 30.000 vacunados, que creo que esto fue el caso en realidad, me parece, del pequeño que les comenté. Anafilaxis, está la hepatitis B, que está en la primera hora, de 1 a 2. La SPR también en la primera hora y la influenza igual manera. Convulsiones febriles, que aquí está el niño que les comenté de patas. Hepatitis B, un mes, 0 de 20. Y la DPT, que puede pasar a los 3 días. En este caso fue un día nada más en realidad. 60 de cada 100.000 vacunados, ¿no? Poliomielitis asociada a la vacuna, a pesar que es vía oral, de 4 hasta un mes después, imagínense, puede pasar también. Y más pues que ha pasado justo lo del barrido, ¿no? Lo del barrido pues hay que tantos sapos se ha abierto, de tantas brigadas hubieron, en ese entonces pues hay que ir viendo la fecha, a qué hora se aperturó esa vacuna, que no se toque los labios, en realidad la boca del menor, ¿no? Saben que tiene que llevar cierta distancia con la polio. Y como les dije, pues manejar correctamente en caso de contraindicaciones. No se olviden, por favor, que la APO no se coloca a niños con madres que tienen VIH, ¿ya? Ese ténganlo en cuenta, a menos que pues llegue con una receta firmada por el médico que está autorizando, pero si no, no lo apliquen, por favor, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Aparte, de hecho, créanme que eso podría ser un desave, ¿no? Eh, sí o sí, y pueden provocar daño a la familia también, ¿no? Más aún a la mamá, pues, que tiene el VIH. Ahora, ¿qué se va a vigilar y qué se notifica?
En la vigilancia es un examen severo, representa en la vigilancia epidemiológica la definición operativa que desencadena el proceso de investigación para determinar si existe la asociación de causa-efecto entre el cuadro clínico y la vacuna administrada. ¿Ya? Y se notifica todo examen severo, es decir, todo aquel que cumple uno o más de los siguientes criterios: hospitalización, riesgo de muerte, discapacidad o fallecimiento. Eso se notifica, ¿ya? Más la vigilancia, solamente si existe la asociación del causa-efecto entre el cuadro clínico y la vacuna. Eso. También los conglomerados no severos, al sobrepasar las tasas esperadas, errores operativos a través de informes, ¿ya? ¿Quién reporta los examen severos? Cualquier profesional de salud que capta en su establecimiento de salud, es decir, sea la enfermera, el médico o la obstetra también, ¿ya? Entonces se debe coordinar con el responsable de epidemiología, como lo había comentado al inicio, ¿ya? O quien haga sus veces también en el establecimiento de salud. Ahora, ¿quién notifica los exámenes severos? Los responsables de la vigilancia epidemiológica o quien sus veces de todos los establecimientos de salud públicos y privados del ámbito nacional. Así como les mencioné, ¿no? Las Fuerzas Armadas, Policía, gobiernos regionales, locales, establecimientos de salud privados, el Ministerio de Salud o Salud. Y van a seguir el flujo de la Red Nacional de Epidemiología, en sus siglas RENACE. En el caso de la Policía Nacional, los casos ingresan al sistema NotiWeb. Vigilancia intensificada. ¿Qué se refiere con ello? Se realiza durante las campañas masivas de vacunación o ingreso de nuevas vacunas. El objetivo va a ser sensibilizar al sistema de vigilancia a través de una notificación, ¿ya? A través de una notificación diaria por los establecimientos de salud. Esta notificación puede incluir presencia o ausencia de casos. Esta última correspondería a la notificación negativa, ¿no? Las notificaciones de los establecimientos de salud son consolidados por los niveles inmediatos superiores. ¿Quiénes son? La DIRIS, la DIRESA y la GERESA, que consolida los datos en la ficha de reporte consolidado diario de vigilancia epidemiológica de SAR, que sería el anexo número 2, y será enviado al CDC en MINSA. Notificación e investigación de SAR. El responsable de vigilancia de cada establecimiento realizará la notificación inmediata dentro de las 24 horas de detectado, ¿ya? Un caso a nivel inmediato superior según el flujo establecido por cada DIRIS, DIRESA, GERESA o a la que cumpla su función. Se incluirán los datos contenidos en la ficha de notificación, que también ya les había mencionado, que se encuentran en el anexo número 1. También las unidades notificantes ingresarán los datos al área de brotes
¿ya? Y se enviará la ficha de notificación inmediata al correo unidad-minfantil@dge.gov.p y deberá ingresarse al sistema noti-sp. La investigación debe realizarse dentro de las 48 horas de conocido el caso, ¿ya? Siguiendo los pasos descritos en la directiva sanitaria por un equipo multidisciplinario, epidemiología, ESRI, DIREMIT, DGSP, LAB, etc., siendo responsabilidad de su cumplimiento la TIRIS, la DIRES y la JERESA. Enviarán la ficha de investigación clínico-epidemiológico y el informe inicial tras la investigación realizada, siguiendo los flujos establecidos. ¿Cómo son los pasos de la investigación? En el paso 1, por ejemplo, la evaluación inicial. Tenemos que confirmar el antecedente vacunal, es decir, si ha habido una vacuna anterior a ella. Por ejemplo, en el caso de pentavalente. Perdón. En el caso de pentavalente, ¿no? Sabemos que hay 3 dosis, entonces tenemos que, en el caso de 3 dosis, pues no, pero tal vez no sucedió en la primera ni en la segunda, tal vez recién hizo reacción a la tercera, ¿no? Entonces tenemos que confirmar el antecedente vacunal. 2. Brindar confianza y responder a las dudas e inquietudes de los padres o tutores, explicar la ocurrencia del caso. Eso es importante, para después notificar. Y acá se necesitará el carnet y el registro de vacunación. En el paso 2 tenemos que describir el caso. Para ello tenemos que evaluar el caso, los antecedentes patológicos y familiares, antecedentes de vacunas, investigación de vacuna y jeringas utilizadas. Ya ahí hay que tener bastante en cuenta. Y tratamiento, exámenes auxiliares y si fallece, pues una necropsia, que son muestras para el Ministerio Público. ¿Ya? Entonces todo ello, además de fotografías que son útiles en compromiso térmico, ¿no? Que son toda la erupción que pueda tener el pequeño, lo que le ha pasado netamente en su cuerpito, ¿no? Externamente, porque es lo que se puede ver y tomar foto. Entonces, todo eso es para el paso 2, en la descripción del caso. En el paso 3 tenemos el trabajo de campo ya. Acá se realiza la evaluación del servicio de inmunizaciones, el ambiente de trabajo, el desempeño del trabajador, los aspectos de la vacuna y la jeringa, los aspectos operativos del servicio de inmunizaciones, la evaluación del perfil epidemiológico de la zona, el seguimiento de casos y grupos de vacunados si caso fuera pues, múltiple, observación de condiciones socioeconómicas y evaluar la respuesta de la comunidad. Aquí se encuentra pues todo lo que es cadena de frío, las vacunas en sí, cómo los tienen almacenadas, tal vez la BCG, supongamos, no lo encontramos arriba cuando sabemos que son pues sensibles a la luz, deberían ir a la parte de abajo, ¿no? Entonces, el orden, cómo mantenemos las vacunas también es muy importante en nuestra cadena de frío, las temperaturas, si han hecho la limpieza y desinfección también de los ambientes de cadena de frío, ¿no? Si es que hay también una responsable de cadena de frío, todos ellos estarían involucrados, ¿no? Porque pues el trabajo es en conjunto de todos los trabajadores que están administrando la vacunación. El ambiente como tal, cómo lo mantenemos, si nuestras riñoneras están estériles, ¿no? Si las jeringas pues aún no están vencidas, porque muchas veces también nos ha pasado así, que ya están por vencer, hay que sacar diferentes jeringas, ¿no? También nos suele pasar. La lectura del data logger pues tiene que estar mensual al día, igual que el registro de las temperaturas también.
pues tenemos que ir viendo si todos están, no está oscilando las temperaturas, si están en un rango normal. ¿Listo? Entonces, todas estas cositas, aunque no lo crean, todo esto, pues perjudica en sí, ¿no? Ante un ESAVI, pues imagínense que encuentren ahí como, bueno, no pasa tanto en la Libertad, pero en otras zonas, cuando siempre mencionan, ¿no? Esos, algunas capacitaciones también lo mencionan, que a veces en las congeladoras pues se encuentran gaseosas, ¿no? O marcianos también que han encontrado en otros establecimientos. Entonces, imagínense pues cómo, cómo puede ser esto, ¿no? O tal vez ya no han realizado la limpieza hace mucho tiempo y los siguen teniendo así almacenados, ¿no? Hasta los paquetes también se lavan, también se llenan correctamente, tiene que estar llenado el agua al nivel de cada paquete que se utiliza, ¿no? D'Angela, D'Angela, no sé si estás ahí. D'Angela, me dijiste que estabas trabajando, me parece, en Arequipa. ¿Estás también en el área de DIT o tal vez estás en otra área? D'Angela, ¿estás? ¿Estás trabajando en el área DIT? Ah, ya. Sí, sí, entonces, sí estás. Y ahí tal vez llevas algún cargo, o tal vez donde estás haciendo tu serón, si hay licenciadas encargadas de cada cosa. Ya, pero si hay enfermeras tal vez de cadena de frío, o netamente de inmunizaciones, o tal vez te estás llevándolo todo. Hay encargadas, que bueno, entonces de ahí tienes que aprender muchísimo de esas personas que están encargadas. Ya, pero como me dijiste, no han tenido ningún caso, genial, pero por lo demás, pues sí se tiene que mantener, como les estaba comentando, su cadena de frío en orden. Ah, entiendo, entiendo. Solo vas. Entonces estás trabajando en otro lado, también en el área de salud. Ah, ya entiendo. Oh, mira qué interesante, interesante, la misma red, ¿no? La parte administrativa. Entonces debes saber bastante de lo que es documentación y esto, pues parte del examen es bastante documentos en sí. Muy bien. Ay, no te leí. Ay, ya, todo lo que es estrategias. Y ahí como administración no has recibido ningún caso tal vez de otro centro. Ajá. Ay, claro, epidemiología. Listo. Muy bien. Ahora acá nos menciona cuándo se debe notificar un caso severo, un ESAVI severo.
En las primeras 24 horas de conocido el caso, ya determinar respuesta inmediata del sistema de salud en forma organizada para asegurar la atención del paciente, la investigación de caso a través de acciones coordinadas entre los componentes de epidemiología, farmacovigilancia, inmunizaciones, entre otros. ¿Por qué notificar un ESAVI severo? Para monitorear las tasas de SAVI y tendencias de SAVI, en el país. También evita posibles situaciones de crisis con la pérdida de confianza en las vacunas y el sector salud y permite vigilar la seguridad de las vacunas empleadas o recién introducidas en el país. ¿Ya? ¿Cómo notificar un ESAVI severo? Ingresar los datos en el sistema CIEPI-Brotis adjuntando la ficha de notificación inmediata de SAVI con copia al correo de la unidad inmunoprevenibles. Notificación individual del CDC, MINSA, y para consultas de notificación de casos también hay un número de teléfono. Entonces, como recomendaciones y conclusiones, el manejo de un caso debe ser de acuerdo al cuadro clínico, tratamientos, exámenes, considerando los diagnósticos diferenciales, que es importante. El éxito de una investigación y enfrentar a un ESAVI severo, una demanda, se requiere de un trabajo multidisciplinario articulado entre los diferentes componentes participantes, epidemiología, inmunizaciones, servicios, laboratorios, etc. Un ESAVI fallecido requiere activación del comité de crisis, abordaje inmediato a los familiares o tutores para la autopsia verbal, sensibilizar a los familiares para la realización de necropsia, obtener las muestras correspondientes del seguimiento de los resultados. También tenemos que considerar biopsia hepática percutánea para fallecidos por vacuna antimarílica, si el caso fuera, ¿no? En caso de una negación también a una necropsia. Entonces eso para concluir. Y también quería, un momentito, voy a dejar de compartir para mostrarles un pequeño video también. Un momento. Hoy tenemos, bienvenidos queridos foráneos, hoy tenemos un tema. Les voy a compartir acá un video para que puedan observar. Listo. Interesante de la carrera de enfermería o medicina. Si te gusta alguna de estas carreras, debes conocer este tema. Hoy vamos a hablar del ESAVI. ¿Pero qué es el ESAVI? Tal vez un dato relacionado con el wasabi. Pues no, el ESAVI se define como cualquier trastorno, síndrome, signo o síntoma que puede o no ser causado por la vacuna o el proceso de inmunización y que ocurre después de la aplicación de una vacuna. Su clasificación: el ESAVI se clasifica en ESAVI grave y ESAVI no grave. El ESAVI grave es cualquier manifestación clínica importante que cumple con uno o más de los siguientes criterios: choque anafiláctico, parálisis facial, encefalitis. Y el ESAVI no grave son todos los eventos que no cumplen con los criterios de un evento grave. Dentro de sus principales causas tenemos el error en el manejo de la vacuna, exposición de la vacuna a altas o bajas temperaturas, dan como resultado un transporte, almacenamiento y manejo inapropiado. El uso de la vacuna después de las fechas de caducidad también puede ser una causa. El error en la prescripción de la vacuna, la falla de adherencia en la indicación o prescripción de la vacuna, dosis o esquema, error en la administración. Tenemos que es el uso de un diluyente incorrecto o una aplicación de un producto que no sea la vacuna prevista. Los eventos relacionados con la vía de administración, como
parte de la técnica de aplicación se encuentra la vía de administración. Si aplicamos una vacuna intramuscular por vía venosa, estamos produciendo lo que es un ESAVI. Elementos relacionados con la técnica de aplicación. Aquí se engloban los procedimientos empleados para la reconstrucción de la vacuna, la forma de realizar la asepsia, cómo se prepara la vacuna antes de la aplicación y la profundidad de la aplicación, entre otros. Si producimos un ESAVI, ¿cuáles son las repercusiones en el paciente? Estas se clasificarán en leves, moderadas, graves y letales. Las leves son reacciones menores, signos y síntomas fácilmente tolerables. En las moderadas se presenta un malestar suficiente para causar interferencia con la actividad usual. Las graves, potencialmente amenazadoras de la vida, causan daño permanente y motivan o prolongan la hospitalización. Y las letales contribuyen directamente o indirectamente a la muerte del paciente. Y ese ha sido el video de hoy, queridos foráneos. Si el video les gustó, regálenos un like, compartan el video y suscríbanse al canal. Listo. A ver, D'Angela. Entonces, ¿qué tal te pareció? ¿Sí comprendiste la importancia de conocer acerca de SAVI? No, porque ahorita solamente estamos contigo. D'Angela, ¿llegaste a observar el video? Ah, entiendo. Listo, bueno. No hay problema, Daniela. Listo. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. No hay ninguna pregunta. Si no hubiera ninguna pregunta, entonces estamos dando por finalizado la capacitación del día de hoy. No hay de aquí hasta el próximo año, entonces nos despedimos. Espero que haya quedado todo entendible y que los que no entraron pues puedan observar todo lo que se ha tratado de mencionar durante la ponencia. ¿Listo? Damos por finalizado entonces. Nos vemos hasta la próxima.